Hola, bienvenidos a WhatsApp My Soul. Hoy tenemos una versión de domingo, aprovechando que tengo tiempo, entonces les quiero hacer una pequeña versión del oráculo del amor. Vamos a tener 4 opciones y ya saben cómo es la dinámica para aquellos que son pues nuevos. Les comento, son 4 opciones, por favor miran, cierto, en pantalla las opciones y en la parte de abajo están todos los tiempos, ¿cierto? Entonces puedes checar los tiempos, la división de los tiempos están ahí abajo en la cajita de descripción. No problem. Bueno, ya saben, 4 opciones. Bueno, hoy van a ser 4 opciones, ¿cierto? Y bueno, eso es todo. Vamos a comenzar con la opción número 1 del oráculo del amor para mis queridas almas, llamas gemelas, y para ver cómo se encuentra su energía general y la conexión en este momento con tu persona especial. Bueno, vamos a mirar entonces para la opción número 1 y vamos a mirar tu energía en este momento. Y para en este momento la carta que te sale en la mitad me llama la atención porque es una carta que habla acerca de una prueba de fe, ¿cierto? Quizás puede ser que en este momento tu conexión esté pasando por una situación complicada en la cual tengas que pasar por algún tipo de prueba o estés pasando por algún tipo de prueba en este momento, ¿cierto? Te sale la carta de la reina, ¿cierto? Te sale la carta del poder personal, de la soberanía, y también puede ser que en este momento también estés de pronto trabajando más como en tu parte económica. Te sale eso, ¿cierto? Te sale también la carta de la gratitud en tu carta central y te sale que en este momento puede ser que estés un poco, quizás como sobrecargada, y me parece que tiene que ser también como, me parece que esa sobrecarga puede ser también como por parte, la parte económica, como que estás pasando un nivel, cierto, estás a nivel económico estresada, preocupada, con muchas cargas económicas, estás pasando por unas circunstancias en este momento económicas complicadas, quizás en tu trabajo, cierto, estás cansada, eh, pero aquí te sale, eh, cierto, en la carta donde te sale, bueno, tú que estás así como estresada, como sobrecargada, te están diciendo, cierto, cambia este, este statement de estoy sobrecargada por estoy en movimiento, estoy avanzando, ¿cierto? Porque tal vez en este momento te sientes que estás, este, que no te puedes mover, ¿cierto? Que tienes múltiples obligaciones en este momento que no te permiten avanzar. Entonces aquí te están diciendo, no estoy, en este momento estoy en avance, ¿cierto? Eh, Aunque puede que en este momento sientas que está siendo probado, ¿cierto? Que quizás puede ser que también puede ser que tengas que sacrificar algún tipo de cosa, o quizás estás sacrificando algo en este momento, o te sientas que estás sacrificando mucho y quizás de pronto no estés sacando todo lo que quisieras de esa situación en este momento. Te están diciendo acá que es el tiempo para planear y completar, ¿cierto? Te están diciendo que tomes el control, que tomes acción, que no importa cuán pequeño sea ese paso que estés tomando hoy, dice que lo hagas, ¿cierto? Que comiences hoy, que te muevas, que probablemente esa es la prueba fe que necesitas hacer en este momento, ¿cierto? Hacer tal vez al menos una mínima acción en este momento, tomar un paso de fe. Recuerda que a veces no vemos toda la escalera, pero cuando a veces ponemos ese pie, cierto, sobre ese primer peldaño, el milagro ocurre. Quizás es lo que necesites, solo tú sabes cuál es tu situación en este momento, pero te están diciendo que cambies esa manera de pensar, que cambies tu actitud, que recuerdes que siempre hay opciones, que recuerdes que aunque en este momento estés viendo que no puedes avanzar de la manera que quisieras, que
puedes tomar pasos, ¿cierto? Puedes tomar acciones, pasos pequeños que te lleven a tu meta, que pongas un pie sobre otro pie poco a poco, ¿cierto? Y vas a llegar allí a esa meta que tanto tal vez te esté costando en este momento, pero recuerda que en este momento quizás está siendo probado, pero quizás ese acto de fe es lo que necesitas para que las cosas comiencen a moverse. Bueno, aquí te sale la carta de la creatividad y te sale una fecha importante, te sale otoño, ¿cierto? Te habla acerca de que tú estás siendo inspirado para hacer un trabajo grandioso, ¿cierto? Que tú tienes el talento, los regalos y también te hablan acerca de la misión y te hablan acerca algo de una fecha importante para este otoño, ¿cierto? Ahora, en la parte emocional te marca lo siguiente. Te marca tu alma gemela, ¿cierto? Te marca, te marca aquí algo, te dice tu contraparte o tu futuro socio en el amor o tu futura pareja es tu soulmate, quien vendrá y será una ayuda para ti, ¿cierto? Tal vez en este momento te estés sintiendo muy atareada. Tal vez en el fondo le has pedido a Dios, ay Dios, por favor, ya estoy muy cansada de luchar sola. Por favor, mándame una ayuda, mándame un hombre, cierto, un hombre ojalá con dinero, un hombre que me ame y me proteja, me cuida a mí, a mis hijos, ¿cierto? Tal vez estás cansada de luchar sola, pero mira, aquí te sale una cosa y te sale que esa persona nueva, esa persona, ese amado tuyo, esa persona importante, esa persona con la que conectarás a nivel emocional, va a traerte alegría, felicidad, ¿cierto? Va a ser una persona bondadosa, va a ser una persona que va a traer felicidad a tu vida. Esa persona va a traer alegría, ¿cierto? Es una persona que se va a preocupar por ti, ¿cierto? Y te va a ayudar, no solamente con tu parte emocional, sino con tus cargas económicas. Esa persona es un regalo de Dios que viene camino y tienes que creer que Dios te va a ayudar, ¿cierto? Que en este momento quizás aquellos que quizás no creen en Dios, bueno, pero tienes que creer que de alguna manera el universo tiene algo especial para ti, ¿cierto? Que el universo ha escuchado tus ruegos, que el universo ha escuchado tu sobrecarga, tu cansancio, ¿cierto? Y ahí hay una persona que va a traer felicidad, una persona que va a traer esa alegría, esa persona que va a ser bondadosa contigo, ¿cierto? Que te va a ayudar a sobrellevar las cargas diarias y no vas a tener que estar más sola, ¿verdad? Aquí te sale que tu pasado, ¿cierto? En el pasado te sale que el estar solo no es algo que te deba avergonzar. Quizás puede ser que te sientes avergonzada, ¿cierto? El hecho de estar sola también te hace de alguna manera sentir un poco avergonzada delante de las personas, ¿cierto? No sé, pero aquí te sale que no tienes por qué avergonzarte. Tal vez puede ser que quizás en este momento también puede ser para los que tengan pareja, que de pronto te sientas mal de alguna manera de si, por ejemplo, tu persona te ofrece ayuda económica, como estás enseñada a pagar todas tus cuentas, te da vergüenza que tu persona, esa persona que está contigo, si esa persona está contigo, es una persona que te adora, que te ama, que se preocupa por ti, que quiere verte feliz. Esa persona, estás diciendo, dale una oportunidad a esa persona para que te ayude, ¿cierto? A que las cargas no sean tan difíciles. Si esa persona tiene dinero, si esa persona te ama, acepta su ayuda. Te están diciendo acá, esa persona te ama y te quiere ayudar, ¿ok? Y ya está viendo tu sufrimiento, está viendo tu sacrificio. Esa persona te quiere ayudar. Es como una recompensa de todo eso. Si no la tiene esa persona, tarde o temprano va a llegar a tu vida y tienes que creer que el universo, pues, ¿sí me entiendes? Y aquí te sale algo aquí, algo especial, algo de un proyecto,
algo que tiene que ver con tu talento, algo con tus dones, misión para este otoño, ¿cierto? Tú eres una persona muy sacrificada, me parece que has sacrificado mucho por muchas personas, eres una persona que se preocupa por los demás, es una persona que pone a los demás en primer lugar y mereces ser feliz, mujer de verdad. Y tú que me escuchas, independiente de que me escuches, eres una persona muy, muy amorosa, una persona muy sacrificada, ¿cierto? Y mereces ser feliz. Ahora, si hay alguien hermoso que está viniendo a tu vida, ¿ok? No tengas pena, no tengas vergüenza, acepta esa ayuda, acepta ese amor que se te está ofreciendo, esa oportunidad que se te está dando, ¿cierto? Eso sin pena, sea agradecido y agradecida y abre tu corazón a la ayuda, ¿cierto? Así como tú ayudas, así como tú sacrificas, hay alguien que también quiere hacerlo por ti, independiente si tú es tu pareja o no. Si hay alguien más, de pronto puede ser también alguien amado, alguien de tu familia, un hermano, una persona que se preocupe por ti, ¿cierto? Una amiga, un amigo, alguien que te ama. Si te ofrece ayuda, dile que sí, está bien, ¿ok? Esa persona en realidad es una persona que tiene un corazón bondadoso y se alegra de poder colaborar porque te quiere. Bueno, aquí te habla de la pareja, es que probablemente has estado solo y eso te hace sentir avergonzado, ¿cierto? Te dice que aceptar la soledad es el primer paso para crecer a partir de ella. No te des por vencido en la búsqueda del amor. Por lo contrario, valdrá el tiempo que pasas buscando, ¿cierto? Pero ahí te sale que valdrá el tiempo porque pasas buscando porque mira, si ves, aquí te está diciendo que sí vas a encontrar esa persona que te va a traer felicidad, va a ser una persona bondadosa, va a ser alguien especial. En este momento puede que estés pasando por muchas pruebas, pero creo que todo ese sacrificio por el que he estado pasando, todo ese dolor, esa tristeza, ¿cierto? Todo eso y esa soledad por la que has estado atravesando va a valer la pena si no te rindes. Te están diciendo que eso es una prueba de fe y la persona que me está escuchando en este momento está pasando por un momento bastante complicado, ¿cierto? Pero te están diciendo no te rindas, te están diciendo ¿cierto? Que tengas fe, te están diciendo que te das una oportunidad si esa persona aparece en tu vida, ¿cierto? Date una oportunidad. Y para aquellos que, bueno, de pronto esa persona te quiere ofrecer ayuda, pues dale una oportunidad, ¿cierto? Dale una oportunidad para que te ayude. Y de pronto quizás los dos tengan algún tipo de plan ahora para otoño, ¿cierto? Que esta persona de pronto se una contigo, quiera ayudarte, de pronto para que tengan algún tipo de proyecto juntos o alguna actividad juntos o algún tipo de cosa juntos. O incluso creo que esa persona también es una persona igual como tú. Si de pronto si es tu pareja, es una persona que también igual que tú se preocupa por los demás y quizás quieran hacer algo especial por otras personas. Quizás para esta época tal vez unirse, ¿cierto? Para crear algo especial por otras personas, quizás los dos tengan una misión de vida similar, los dos sean personas sacrificadas, sean personas que aman ayudar a otras personas, ¿cierto? Sean personas que de pronto incluso ideen cosas para ponerse de acuerdo, incluso, ¿cierto? Incluso en la misión, ¿cierto? O tengan talentos similares o dones similares, una misión de vida similar. Hay algo este otoño, ya sea especial para ti, ¿cierto? Entonces, ese hecho de quizás de pronto de estar controlándolo todo, manejándolo todo, yo sé que durante mucho tiempo puede ser que eso también esté un poco, pues sea como algo muy, muy cansado, ¿cierto? Es que tú tienes ese talento, ¿cierto? Tienes ese regalo, tienes esa capacidad. Sin embargo, veo que estás muy, muy sobrecargada y que esa ayuda te vendría súper bien, ya sea de alguien que te ama, ya sea de un buen amigo o buena amiga, o ya sea que esta persona, ¿cierto?, aparezca en tu vida. Y
ambos decidan comenzar algún tipo de proyecto, misión, no sé, alguna cosa que tiene que ver relacionado con cierto, algún tipo de proyecto, quizás juntos, ¿sí? Ya sea con un amigo, una familiar, pero te marca que quizás esa persona que entra en tu vida ahora puede ser que también sea una amistad que se puede convertir en algo importante, pero te están diciendo que no te avergüences de pedir ayuda o de aceptar la ayuda si alguien te ofrece ayuda, o quizás también puede ser que haya un tipo de evento, un tipo de algo para otoño, y ahí es donde conozcas a esa persona nueva que entra a tu vida. Sé que entonces no digas que no, porque quizás ese es el momento donde en ese evento, en esa situación, en esa cuestión ahí, y que tal vez digas, ay, no, es que yo no quiero ir, es que no sé qué cuántas, es que no sé qué, pero es que esto, lo otro, que a lo mejor de pronto tú, de pronto piensas en no ir. Ve porque quizás de pronto ese es el momento donde vas a conocer a esa persona especial que va a traer muchísima alegría a tu vida, ¿ok? Puede ser ahí donde conozcas tu alma gemela, justo ahí donde no quieres ir, justo ahí a donde dices, ay no, pero es que qué pereza ir por allá a ese evento, si yo no quiero ir a ese evento, allá van a ir un montón de gente, ay no, qué pereza, me van a criticar porque yo aquí sola, soltera, todo el mundo la solterona, no, ve, ve, quizás tus amigos, quizás alguien de pronto esté preocupado porque te ven muy sola y a ti en el fondo te dé pena siempre, ay no, pues siempre la solterona, bueno, pues, ¿no? Pero no, fíjate que esta gente lo hace porque te quiere, no te quiere ver sola, ¿cierto? Si te ven, están haciendo Celestina, alguno de tus amigos, o sea, dile que sí, porque a lo mejor es la oportunidad para que conozcas a alguien en ese evento, ese otoño, para otoño, por ahí cerca, que haya algún tipo de cuestión que tiene que ver como puede ser no sé, es que tiene que ver como con cuestiones de dones, de tu talento, de algo, ¿cierto? De algo especial, de algo que tú eres una persona especial, ¿sí? Y hay algo que te invitan o alguien te va a invitar para algún tipo de cuestión, de proyecto, de no sé qué cosa, yo no sé qué. El punto es ahí es que yo de ti voy, ¿ok? Deja la pena. Bueno, ahora, la segunda opción. En la segunda opción te sale la carta. Te están diciendo que tengas cuidado de las promesas vacías, ¿cierto? Te hablan sobre las promesas vacías. Vamos a ver qué te sale más. Bueno, te sale la carta de la vergüenza. No sé por qué sale como que estuvieras avergonzada de algo, no sé. Pero te sale la carta donde te dice que tú eres una persona valerosa, ¿sí? Una persona que tiene mucho valor. Ahora tienes que creer, ¿cierto? Aquí te está diciendo la carta que cambies esa manera de pensar, no tienes por qué sentirte avergonzado o avergonzada, que tú eres una persona querida, que tú eres una persona atesorada, que tú eres una persona valerosa. Te está recordando la carta acá. Si te estás sintiendo en este momento que no vales para nada, que no sirves para nada, que eres un desastre, que todo te sale mal, que no te mereces ser feliz, que todo lo que haces es un fracaso, te están diciendo no, no, porque te están diciendo acá, recuerda que tú eres valioso, tú eres valiosa, ¿ok? Te están diciendo que quizás hay conexiones, ¿cierto? Hacia la parte de tu niñez, ¿cierto? La parte de tu familia, tienes ahí como algún tipo de conexión, ¿cierto? Ancestral en esta cuestión de tu niñez, sobre todo memorias de tu niñez. Te dicen aquí que tú estás listo para ser sanado de todas esas memorias, ¿cierto? Que vienen de generaciones anteriores, y te están diciendo que permitas que la luz divina, ¿cierto? Brille internamente, brille en ti. Si de alguna manera
tu familia, ¿cierto? Tus padres, tu gente del pasado, algunas personas te hicieron sentir como que no valías un peso, ¿cierto? Este, si estas personas de alguna manera, cuando eras pequeño, te fallaron, ¿cierto? Tus padres, tu familia, no estuvieron ahí para ti cuando lo necesitabas, ¿cierto? No te dieron un espacio de seguridad, no te dieron una vida segura, te sentiste siempre insegura la mayoría del tiempo. No estuvieron para ti, ¿cierto? Cuando los necesitabas. No tuviste quien cuidara de ti, no tuviste quien estuviese viendo, velando por ti cuando eras pequeño, quien te diera un beso en la frente, quien te cubriera con una cobijita por la noche, ¿cierto? No tuviste como ese espacio personal para ti, te sentías de alguna manera que no tuviste como ese amor, como esa protección, ¿cierto? Ahí te están diciendo, recuerda que tú eres amado, recuerda que tú eres valorado, recuerda que el universo, ¿cierto? Te está diciendo, tú eres amado, tú eres atesorado, no importa que no hubieses tenido todo esto, ¿cierto? No importa que de alguna manera tu niñez hubiese sido un poco desolada, no hubieras tenido a alguien que te hubiera estado protegiendo, cuidando, te hubiese dado un techo seguro o te hubiese hecho sentir segura, ¿cierto? Amada o amado. Pero aquí te están diciendo que tú no tienes por qué sentirte avergonzado de no haber tenido una familia amorosa, una familia así, ¿cierto? Porque tú siempre dices, ay, pero es que todo el mundo tuvieron esa familia tan amorosa, ¿cierto? Tú ves tus amigos o quizás algunas personas en tu familia, otras personas, ¿cierto? Ves a tus tíos que son amorosos con tus primos o, ¿cierto? Cierta gente que tú conoces, pero tú te pones triste porque tú no tuviste todo ese amor, tú no tuviste una casa, tú no tuviste una seguridad, tú no tuviste a alguien que tuviese, ¿cierto? Estando, digamos que tal vez creciste solo, sola, y te tocó a ti, ¿cierto? De alguna manera, ser más bien tú quien cuida de otros, o más bien quien vigila de otros, o quien se asegura que otros estén bien. Pero pareciera que no tuviste como esa misma suerte o como que de alguna manera te sientes que el universo te quedó debiendo eso y que te sientes como que tal vez no vales un peso porque no valgo esto porque no tuve yo padres, porque yo no tuve esto, ¿cierto? Porque todos los niños tuvieron un hogar hermoso, porque yo no tuve ese hogar, ¿cierto? Entonces, tal vez uno crece como con esas inseguridades, ¿verdad? Como con esas inseguridades de valía por eso, ¿no? Ya que uno, digamos, cuando ve niños, ¿cierto? Que son amados, que son planeados, que les compran su camita, que le compran sus cosas, que los papás van y les ponen sus cuadritos en su cuarto, que planean, ¿cierto? Todo, le compran sus cunitas, sus cositas, ¿cierto? Tú no tuviste eso, tú no tuviste nada, quizás, no sé, quizás simplemente tuviste, eh, simplemente fuiste de pronto un bebé que naciste porque tus padres, bueno, tus padres simplemente te tuvieron quizás su relación íntima, pero no te planearon y viniste así, ¿cierto? Quizás fuiste hijo o hija de una madre soltera y tal vez ni siquiera conoces a tu papá. Entonces te hace creer de alguna manera que tú no tienes valor, ¿cierto? Te comparas con tu familia y no te sientes valeroso, valerosa. No te sientes especial. Pero aquí te están diciendo que tú eres valioso, que eres valiosa. Aquí te sale la carta la carta de plantar y te sale busca nuevas ideas y toma acción, ¿cierto? Acerca de estas ideas. Dice que te prepares, o sea, ahí sale como un nuevo comienzo de algo, ¿cierto? Y que te están diciendo que inviertas, ¿cierto? En eso.
Y te están diciendo también que si necesitas, le pidas ayuda a tus amigos, pues están diciendo, tus amigos te pueden ayudar en esto, en prepararte, en un nuevo comienzo, en alguna cosa ahí que te están diciendo, ¿cierto? Ahí te están diciendo eso. Ahora también puede ser que si de alguna manera te estás sintiendo triste y tienes buenos amigos, también, si tú quieres tener amigos, recuerda que a veces también que uno para tener amigos, uno también tiene que plantar, ¿cierto? Si yo quiero tener amigos, entonces pues yo también tengo que ofrecer amor. Si yo quiero ser amado, pues yo también planto amor, ¿cierto? Si yo quiero tener amistades amorosas, pues yo también debo ser amoroso con mis amigos, ¿cierto? O mostrarme amoroso, ser un poco más abierto, ¿verdad? No estar como tan, como siempre, de alguna manera desconfiando de todo el mundo, ser tan desconfiado, ser como tan celoso con mi espacio y de alguna manera, aquí te están diciendo que permitas que tus amigos o que las personas, si no tienes amigos, se acerquen a ti, ¿cierto? Y no estés como tan desconfiado, ¿no? Toda la gente es, quizás como tu familia, no sé, quizás tu familia, tal vez las conexiones con tu familia no son buenas, ¿cierto? Y te sientes solo de alguna manera, pero, tal vez puede ser que tu familia no haya sido muy amable contigo, tal vez puede ser que tu familia, a ti te cueste trabajo confiar en los amigos, te cueste trabajo confiar incluso en el amor, ¿cierto? Eh, Puede ser que te cueste trabajo iniciar amistades y también por eso mismo no permitas de alguna manera conocer a otras personas, no dejas entrar el amor en tu vida por miedo, porque tu familia no se comportó bien contigo, ¿cierto? Y te cuesta trabajo confiar, siempre estás hipervigilante, estás siempre de alguna manera desconfiado, porque como tu familia te falló, tu familia nunca estuvo ahí, a ti te hace difícil pensar que las otras personas, que puedes confiar en nadie. Es como si tú creyas que no puedes confiar en nadie, siempre estás hipervigilante, piensas que no puedes confiar en nadie y eso también hace complicado de alguna manera que puedas construir amistades y también casi imposible que puedas construir una relación con una pareja, ¿cierto? Una relación con una pareja. Entonces ahí te están diciendo, y fíjate que aquí en la carta de la parte del amor te están diciendo que probablemente tú estás buscando un amor verdadero, ¿cierto? Y fíjate, te están diciendo, el amor de tu vida está entrando en escena pronto y tú serás muy feliz y de pronto mira la posibilidad de incluso conseguir un compromiso permanente. Te sale esa carta del compromiso permanente y te dice vale la pena esperar por ello, pero te están diciendo que tus amigos te pueden ayudar, pero fíjate que te sale la carta que quizás esta persona puede entrar de pronto por la parte más de una amistad al principio, pero tú tienes que permitir que esas personas, dejar de ser tan desconfiado, desconfiada y permitir de abrir tu corazón, porque entonces cómo vas a dejar entrar a estas personas, ¿cierto? ¿Cómo vas a poder conocer gente si siempre estás tan desconfiado y no crees en nadie? Aquí te dice, ten cuidado con las relaciones que empiezas, puede haber una que no busca tu bienestar, pero me parece a mí que esto es más lo que tú sientes, más lo que tú piensas, por cuestiones del pasado, ya no crees en nadie, por cuestiones de que tu familia no ha sido amorosa, no ha estado ahí para ti, te cuesta trabajo te cuesta trabajo creer, ¿cierto? De alguna manera que confiar en otro sea seguro. Te están diciendo ten cuidado con eso, vale la pena esperar en el tiempo correcto. Te están diciendo que ese amor puede llegar en el tiempo divino, pero tú tienes que plantar semillas, prepararte para ese nuevo comienzo y comenzar a nutrir tus amistades, porque de pronto de una de esas amistades puede salir ese amor que tú estás esperando, ese compromiso hermoso, ¿cierto? Esa relación especial, con ese amor, con esa llama, con esa alma que tú deseas encontrar. Ahí te están diciendo eso. Bueno, entonces eso es para grupo 2.
opción 2, vamos para la opción número 3. Entonces, para la opción número 3 te sale la carta del águila. Te sale la carta del águila acá. Te sale que te están diciendo acá que tú vas a superar cualquier situación que se te esté presentando en este momento, que si sientes que de alguna manera estás en una posición baja, en una posición en la cual no te sientes como en ventaja, te sale que vas a estar en ventaja, que tienes que, ¿cierto? ¿Qué hace el águila? ¿Cierto? Quizás en este momento de pronto hayan dificultades, ¿cierto? Quizás sientas que de pronto tengas muchas cosas en contra, pero ¿qué hace el águila? El águila se alza sobre la tormenta, ¿cierto? Vuela sobre la tormenta y no permite que todas esas cosas, ¿cierto?, se interpongan en su camino. Entonces aquí te está diciendo cómo vas a hacer para estar encima, ¿cierto? Entonces simplemente elevarte. Ahora, si necesitas buscar porque aquí me parece, mira la carta que te sale, estoy cansada de todo. Hay una verso en las escrituras, yo no sé no sé si ustedes son religiosos o no, pero hay un verso de la Biblia, incluso un tío que yo tengo que es ateo, le gusta la Biblia, la lee porque le parece muy hermosa. O sea, le parece que es muy hermosa, que es un libro filosófico precioso. Entonces, yo no sé si ustedes son aquí, algunos de ustedes son creyentes o no, no lo sé, yo no estoy tratando de endoctrinar a nadie, pero hay un verso muy bonito que habla acerca del águila, ¿cierto? Y en las escrituras, ¿cierto? Puedes ir, incluso hay varios versos bíblicos, y cuando uno está pasando por momentos difíciles, los proverbios son preciosos, ¿cierto? Hay una cantidad de frases y de cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? También para poder pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Aquí y en la Biblia habla acerca del águila, ¿cierto? De que me renovarán las fuerzas, seré renovado, mis fuerzas serán renovadas como las del águila. Entonces, ¿cierto? Que aquí te están diciendo, que tú dices que estás cansado, ¿cierto? Entonces tus fuerzas serán renovadas, eso viene a mi cabeza, tus fuerzas serán renovadas como las del águila, ¿cierto? Y podrás sobrepasar cualquier situación por la que te estés encontrando en este momento, aunque tú veas que todas las cosas están en contra de ti, ¿vale? Un momento que me quedo sin aire. Ay, tengo que tomar agua porque se me saca la garganta, qué pena. Bueno, entonces estoy un poquito está cambiando mucho el clima otra vez acá, frío, caliente, y me seca la garganta horrible. Bueno, para los que viven en Estados Unidos ya saben cómo es este cambio de clima. Bueno, entonces mira lo que te dicen, ¿cierto? Te están diciendo, yo encuentro mi fortaleza en mi propósito. A ver, yo no sé si algunos de ustedes ya hayan encontrado algún tipo de propósito, ¿cierto? Porque aquí te hablan acerca de la emperatriz. Te sale de crecimiento, expansión, fertilidad, acerca de expresar, de la expresión, de la belleza, ¿cierto? Todo eso tiene que ver mucho como con la estética, la belleza y todo eso. Yo no sé si a ustedes les gusta, por ejemplo, las cosas esas como, no sé, de pronto cosmetología, cuestiones de maquillaje, la moda, todo lo que es belleza, estética, diseño, cosas de esas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con cosas hermosas, bonitas, diseño, estética, no sé. Todo eso que, ¿cierto? Las bellas artes, una cantidad de cosas de esas cuestiones creativas, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? También te puede ser, no sé, quizás cuestiones de inspiración, también aquellos que saben hacer, de pronto me llega aquí mucho, ustedes saben que la carta de la emperatriz en el tarot tiene unas florecitas, ¿cómo es? Eso no se llama florecitas, a mí se me olvida, ¿cómo que se llama? Bueno, son como unas fruticas, bueno, tiene, ¿cierto? El punto es que
la emperatriz es una mujer que es como una mujer muy abundante, ¿cierto? Significa abundancia. Ahora se me olvidó en este momento el nombre de todas las fruticas que tiene pintada en el vestido. Se me olvidó. De hecho, que es una de mis favoritas. Lo más gracioso es que es mi favorita, que me encanta la gaseosa de ese sabor. Y ahora se me olvidó el nombre, muérense de la risa. Bueno, el punto es que esto es significa belleza, abundancia. Y no sé, se me vino a la cabeza flores, flores. No sé si alguno de ustedes trabaja con las manos, de pronto hace arreglos bonitos, ¿no? Eh, no sé, o sabe lo que yo te decía, cosmetología, sabe de arreglar uñas, de cortar cabello, de, no sé, ¿cierto? Todas esas cosas con cuestiones de belleza, estética, también decoración de interiores, eventos, una cantidad de cosas. Todo eso, no sé, se me viene a la cabeza todas esas cosas. No sé, quizás ustedes tienen mucha inspiración para eso, son buenos con eso, con cuestiones de esa creatividad que tiene que ver con todo eso, con estética, con belleza, con diseño, con todo eso, ¿sí? Se me viene de la cabeza todo eso que tiene que ver con la belleza. También puede ser de la expresión, ¿cierto? Eh, Puede ser a nivel de lo que sea. Tú sabes para lo que eres bueno o buena, ¿cierto? Aquí te estoy diciendo que estás cansado, cansado de todo. Tal vez puede ser que al mismo tiempo veas que estés viendo que no estás viendo nada, como que sientes que todo alrededor es muerte, es como oscuro, como sin vida, me parece a mí como que, cierto, por lo que te sale esa carta del cansancio, que ya estás cansado de todo, ¿cierto? Entonces ahí te sale eso, pero te sale la carta de la fertilidad, de la expresión, de la belleza, de todas esas cosas, ¿verdad? De la expresión. eh, y te están diciendo que encuentres esa fortaleza en tu propósito. No solamente una carrera, pero puede ser de pronto un hobby, no sé, hacer arreglos de plantas, encontrar algo que te guste, ¿cierto? Algo que te guste, que te haga feliz, al menos para pasar tu tiempo, ¿cierto? Y si tú puedes hacer eso para, de alguna manera, sentirte mejor, ¿cierto? Para estar mejor de ánimo, hazlo, ¿cierto? Y quién sabe que de pronto que en uno de esos hobbies se te convierta en tu profesión y hasta hagas dinero con eso. Eso termine dando platica, dinerito. Uno no sabe, hermosos. No se me depriman, acá es que veo mucha tristeza, mucho como cansancio, porque vuelve y sale la carta, estoy cansada de todo. En la opción número 1 sale una persona que está tan bien que ya no puede más con todas las obligaciones. Entonces, ¿cierto? Bueno, aquí te sale la carta también de la esperanza. En el oráculo de la visión de los chamanes te sale la esperanza. Mira qué carta hermosa. Y te dice que lo que tú deseas está viniendo a tu vida, ¿cierto? Y que es un buen tiempo para que eso que tú quieras, ya sea ese sueño, ¿cierto? Ese milagro, mira, te están hablando de milagro. Milagro, sueño, lo que sea, ¿cierto? Y te están diciendo que todo depende de ti. Están diciendo todo depende de ti. ¿Ya? Y que ahí te sale la carta de la inspiración, ¿cierto? Eso de todo depende como uno vea también las cosas. Si tú ves que todo está horrible, que todo está espantoso, que nada va a mejorar, que no sé qué, pues claro, ¿cierto? Pero depende cómo veamos las cosas también, ¿cierto? Nuestro mundo depende como nosotros lo vemos, nuestro mundo, nosotros mismos creamos nuestro mundo. Si nosotros estamos deprimidos, pues nuestro mundo es deprimido, ¿cierto?
A veces uno tiene que tratar de salir de ahí, ¿cierto? De esa situación. A veces uno no quiere, uno se siente como que puede porque o se siente muy cansado, pero a veces tienes que hacer como un esfuerzo, ¿cierto? Y ponerse una meta y sacarse a las malas de donde está y tratar de, este, ¿cierto? Sacar inspiración de donde uno no lo tiene, sacar fuerza de donde no hay, ¿cierto? Es difícil, pero aquí te están diciendo que todo eso depende de ti misma, ¿cierto? No pierdas la esperanza. Aquí te están diciendo que tu fuerza la encuentras en tu propósito. Te están diciendo que por favor descanses y que sepas que en la tranquilidad, ¿cierto? Encontrarás tu claridad, ¿cierto? Acerca de ese propósito o de eso que tú viniste a hacer aquí, ese llamado, ¿cierto? De pronto te dicen que la necesidad de, a ver, te están diciendo qué es exactamente lo que te quiere decir esta carta, a ver. Aquí te hablan acerca, es que tú estás también como buscando de pronto respuestas, ¿cierto? Quizás que estás cansada de todo y como que estuvieses buscando, bueno, ¿cuál? Ok, listo, yo encontrar, te están diciendo aquí, encontrar de pronto esa fortaleza en un propósito, ¿cierto? En ver, pero ver la belleza de la vida, pero como que tú no la encuentras de pronto como razón o nada, ¿cierto? Como que no le encuentras como el chiste a la vida a veces, ¿cierto? Y puede ser que eso sea lo que haga que pierdas tu fortaleza para luchar, ¿cierto? Para sobrepasar las circunstancias, ¿cierto? El hecho de saber que a lo mejor puede ser que alguno de ustedes necesite algo más, de pronto necesite sentirse útil, ¿verdad? O sentirse que de alguna manera están haciendo algún tipo de diferencia en el mundo, no sé, algunos de ustedes, no estoy diciendo que para todos, pero quizás eso para ti es importante. Aquí te habla acerca en la parte emocional, te habla de la seguridad. Te dice, tú estás seguro y estás seguro junto con tu pareja y tu relación es armoniosa. Te habla acerca de la importancia que tienes para ti, ¿cierto? El hecho de poder tener una relación armoniosa junto con tu pareja, ¿cierto? Tener una seguridad emocional, ¿cierto? Una estabilidad emocional, tú lo deseas, ¿cierto? Tú deseas y extrañas como el hecho de estar en pareja, deseas estar en conexión con alguien, deseas tener una pareja. Aquí te habla de un nuevo amor y te sale la carta del nuevo amor, te dice que una nueva persona puede ser que te llegue y que te mueva, si es que esa persona ya no está, es una persona que va a mover sentimientos románticos dentro de ti, si esa persona viene como con una propuesta para ti y si es esa persona que ya está contigo, esa persona te extraña y esa persona, a ver, esa persona te extraña y esa persona creo que también desea lo mismo que tú deseas. Ahora, me parece que esa persona puede ser, bueno, espérame un momento porque aquí te sale una carta interesante, te sale la carta del pasado, te dice, acabas de terminar una recuperación emocional, así que ahora es tiempo de empezar a buscar satisfacción romántica nuevamente, ¿ves? Te sale eso. Pero para ti es importante, deseas con mucho ahínco una seguridad emocional, ¿cierto? Puede ser que lleguen personas a tu vida, pero no te ofrezcan o como que no te sientas que estas personas de alguna manera, cierto, te ofrecen como ningún tipo de seguridad emocional o es como, no sé, ¿cierto? Tú necesitas como tener como una seguridad emocional, como sentirte que en realidad hay un compromiso o por lo menos que eres correspondido, correspondida, quizás no has sido muy correspondida en el pasado porque también te sale el signo de Libra y pues como dar y recibir, quizás no has recibido la misma atención que tú has dado, ¿cierto? En ese momento. Y tal vez eso te hace como pensar, ¿cierto?
yo quiero una relación así, yo deseo una conexión de así y así, ¿cierto? Yo quiero un amor, ¿verdad? Que también me demuestre sus sentimientos, ¿cierto? Una persona que yo también, pues esta persona, yo también como que, sí, tú eres digno de ser amado, eres digno de ser amada, claro que sí, ¿cierto? Y tú quieres de alguna manera sentir que pues esa persona también, tú causas de alguna manera una reacción en esta persona, que esa persona se puede llegar a enamorar de ti, ¿cierto? No, no solamente como que pues ya, ¿cierto? Como que seas tú como que el único que se enamora, pero como que la otra persona, quizás la última relación que tuviste, tal vez sentiste que esa persona no fue recíproca, como que no fue recíproca los sentimientos, pero aquí te sale que, que es posible, ¿cierto? Que haya una posibilidad de que encuentres un nuevo amor que, que no solamente esta persona bueno, también puede ser que tú conozcas personas que no te llenan, ¿cierto? O que no te satisfacen a nivel romántico, ¿cierto? Que no te, ¿cierto? También puede ser eso. Y que de pronto estés cansado de relaciones como que de alguna manera no, pues sí, que son de pronto más de tipo como material o como que no conectas con nadie, ¿cierto? Y quizás quieres conectar tú, también quieres sentirte enamorada, tal vez hace rato no te enamoras y quieres como volver a enamorarte, ¿cierto? Sentir cosas bonitas, sentir maripositas en el estómago otra vez, como esa sensación bonita, ¿cierto? Volver a soñar y tal vez como que ves muy complicado que eso se pueda volver a dar, ¿cierto? Y sobre todo cuando llega uno a cierta edad, después de cierta edad, tal vez en la adolescencia eso es mucho más fácil, pero tú como que lo ves más complicado. Pero bueno, sin embargo, aquí te sale la carta del nuevo amor y te sale que una nueva persona, hay una posibilidad que una nueva persona vuelva a hacerte sentir todos esos sentimientos románticos. ¿Ok? Ahí te sale. Entonces, pues, te dice que, te dice que ten esperanza. Ahí te dice, ten esperanza, ¿cierto? Y ve la vida, cambia tu manera de ver la vida, ¿cierto? También puede ser que cambies tu manera de expresarte. Puede ser que a veces nosotros de pronto somos un poco, de pronto por como no nos ha vivido bien en el amor, a veces nos volvemos un poco secos, ¿cierto? Eh, un poco como que necesitamos de pronto estar más como en esa energía femenina receptiva, como en esa energía más amorosa, de pronto si no eres digamos muy femenina, si de pronto hacerte un corte más pintarte el cabello, cambiar la manera de vestirte, preocuparte un poco más por la manera en que te vistes, por tu apariencia física un poco, irte a un salón de belleza, irte a una tienda y comprarte ropa linda, más femenina, entonces te puede ayudar también, ¿verdad? O simplemente cambiar tu manera, tus expresiones, tal vez no ser tan seca, tan dura, ¿cierto? Si eres muy, quizás, ¿cierto? Eso, te están hablando sobre eso. Entonces, depende de ti, no pierdas la esperanza, cambiar de pronto lo que tengamos que cambiar, si tenemos que cambiar un poco nuestra apariencia, cambiar, si tenemos que cambiar de alguna manera nuestra manera, sentirnos más sexy, de pronto tú no te sientes suficientemente sexy, ¿cierto? Pues no sé, irte a una tienda, cómprate una ropa interior linda, cómprate un perfume que huela rico, cómprate unas sandalias lindas, o sea, no sé, haz algo distinto, cambia tu guardarropa o cámbiate a ti misma, vete al gimnasio, renuévate a ti misma, algo que te haga sentir más linda, más hermosa, más femenina, ¿cierto? Y si es el caso, también puede ser, como te digo, puede ser también tu manera de expresarte, de sentarte, de hablar, ¿cierto? Que a veces uno de pronto, tú sabes que a los hombres les gusta mucho, pues las niñas como
femeninas, ¿no? Y a veces uno, yo lo digo por mi experiencia, porque cuando era más jovenzuela, era mero tomboy, yo era súper tomboy, era re tomboy, sino que ya después, y andaba con mis botas y mi blusa negra y no me maquillaba, andaba como loca, y era más, sí, era más por el lado, era como un niño, en ese sentido, porque pues que a mí me gustaba otra clase de cosas. Claro, pero como ya yo tenía que conseguir trabajo, me tocó comprar maquillaje, me tocó ir a entrevistas y comprar tacones y comprar zapatos y todo eso. Y yo, ay no, Dios mío, qué horror. Eso era terrible para mí. Eso era una de muerte para mí. Usar disque tacones y falda, ¿no? Y medias veladas, mejor dicho, casi muero. Pero yo te entiendo si en ese caso te pasa lo mismo, pero a veces hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Claro que guardar también nuestra personalidad, no significa que te vas a disfrazar, pero yo cambié un poquito también en ese sentido, pero aún así todavía tengo mi estilo, ¿no? No significa que vas a cambiar totalmente, pero puedes modificar un poco de pronto ciertas cosas que te pueden ayudar con el género masculino un poquito más, ¿cierto? Y que pueden hacerte un poquito más atractiva a ese nuevo amor que tú esperas, ¿cierto? Porque recuerda que si tú quieres algo romántico y si tú eres muy en esa energía masculina, estás en esa energía masculina, pues complicado conseguir un hombre que le inspire, ¿cierto? Le inspires, que te trate como su princesa, si tú hablas y te comportas como un tomboy, ¿cierto? Te sientas de una manera, ¿cierto? Que un poco, ¿cierto? Hay mujeres que son un poco ordinarias en la manera de sentarse, de comer, parecen un hombre, ¿cierto? Se cortan el cabello súper cortico, no se ponen joyería, no se preocupan por su parte y después quieren conseguir un caballero, quieren conseguir un príncipe, ¿cierto? Pero su príncipe, ¿cierto? Hay que atraerlo también con nuestra manera, ¿no? No solo con la parte, como te digo, con la parte externa, sino también con nuestra manera de comportarnos, cómo nos sentamos, ¿cierto? Cómo hablamos, moderar el tono de nuestra voz. Somos mujeres, somos niñas y yo no sé por qué ahora el hecho de la feminidad es bastante hermoso. Ser mujer es una cosa preciosa. Yo no sé cuál es el asunto ahorita de las personas, de las mujeres que pues parecen un hombre y se quieren ver como un hombre. La verdad no entiendo. Sí, es muy hermoso ser niña, es muy hermoso ser mujer. Por lo menos a mí me encanta ser mujer. Es precioso ser femenino. Ahora, aquí te están hablando a ti de eso. No sé, este mensaje no puede ser para todo el mundo, pero tal vez si hay una persona que si me entiendes, cuadra o se asocia con esta energía, probablemente te están diciendo que es buena idea que seas un poco más femenina, ¿sí? Y tú sabes exactamente, probablemente la parte en la que tengas que cambiar. Eso lo sabes tú, ¿cierto? Ahí te están diciendo que puedes conseguir esa relación romántica, más si eres romántica, la puedes conseguir, ¿cierto? Y puedes atraer una persona que sea así como tú quieres, tu príncipe azul. Pero entonces también te tienes que echar una ayudadita. Ahí te están diciendo. Bueno, y ahora para la número 4. Número 4. Entonces para la número 4, bueno, la carta que te sale acá es la carta de las raíces. La carta de las raíces y te dice lo siguiente, te dice que mantengas tus pies firmemente plantados, o sea que te quedes en tu posición donde sea que estés ahí, no te muevas de ahí, ¿no? Firme. Mira, de nuevo te sale la carta de la soberanía, me llama la atención porque sale
Esta carta de la soberanía creo que también sale en la opción número 1, que sale la carta de la reina en la opción número 1, pues para aquellos que quieren mirar, ¿cierto? Que me están escuchando aquí, los de la opción número 4, pueden mirar la opción número 1 también, que habla acerca de la soberanía también. Y te hablan acerca de la carta de la soberanía y te están diciendo, ellos qué pensarán, ¿cierto? ¿Qué pensarán? Estás preocupado por lo que otras personas piensan de ti, pero te están diciendo que mantengas tu posición, que no te muevas, quizás, no sé, puede ser, ¿verdad? O no dejar que por otras personas transformen, ¿cierto? Lo que sea que estés haciendo en este momento, ya sea que seas un proyecto, ya sea tu forma de ser, ya sea, ¿cierto? Ahí te están diciendo que no te dejes mover, no importa lo que otros piensen, no importa lo que otros se salgan de la ropa, ajá, pero que te están diciendo que mantengas tu posición, ¿cierto? Aquí te están diciendo, yo navego a través de la vida con tranquilidad, ¿ok? Tal vez no te dejes de pronto también quizás sacar de tus casillas, puede ser que de pronto hayan personas que de alguna manera, cierto, te hagan perder un poco la paciencia o que te saquen el bloque, el mal genio, entonces mantenerte calmado, tranquilo, no dejar que estas personas, cierto, se metan en tu vida, ¿cierto? Hay personas que son como mosquitos que se meten a donde no, o sea, ¿no? Esos mosquitos en la leche que se meten ahí donde no deben meterse, ¿cierto? Gente que viene a molestar, ¿eh? Gente que es como un mejor dicho, sí, gente metiche y cansona, así como un mosquito en medio de la noche y que está ahí encima y tú ni siquiera los llamas, no los has llamado y están ahí encima. O sea, gente así que no, que se meten donde no debe y justo en el momento menos indicado. Entonces no te dejes mover por eso y no importa lo que estas personas piensen de ti, eso no te dejes molestar, no dejes que te molesten, no dejes que te dañen tu día, ¿cierto? O que te muevan en tus emociones. Aquí te están diciendo, ok, te dice, now tú debes, en este momento tú tienes que reclamar tu energía, o sea, tu independencia energética. Mira, te hablan de acerca de la energía, no te dejes que te bajen la energía esta gente que se te acerca, ¿ok? Dice, mira, ¿sí ves? Dice que cortes las cuerdas ¿cierto? De personas con baja vibración y porque es el tiempo de ascender. Aquí te están diciendo, te sale la carta del alquimista, te sale proceso de transformación, cambios rápidos y te sale que a lo mejor, o bueno, a ver, entonces lo que yo interpreto acá es que estás en un momento en el cual hay bastantes cambios en tu vida. Tú sabes generalmente que cuando uno quiere hacer cambios en la vida de uno, las personas se meten a donde no deben, a decirle a uno qué debe, qué no debe hacer con su vida. No permitas que nadie se meta en tu vida y te están diciendo mantente firme y no dejes que nada ni nadie, ¿cierto? Y los comentarios de otras personas ni lo que otros piensen de ti te muevan de aquello que tú has decidido hacer. Quizás estás pensando en hacer de pronto un cambio y quizás esta persona está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y justo en este tiempo, y no sé qué, ¿no te parece muy rápido? No sé qué cuántas. Bueno, ahí te están diciendo, mantente en tu posición y no permitas que los comentarios, ni los pensamientos, ni los comentarios, ni lo que otros piensan de ti, te muevan. Ahí te están diciendo. Aquí te sale la carta del desierto y te dice que tú, en este momento, bueno, te están diciendo que tú puedes sobrepasar cualquier
obstáculo que se te presente, ¿cierto? Puede ser, te salen la carta de que probablemente tengas que, te sale de resolver problemas, ¿cierto? Te habla acerca a mí me parece que es esto. Mira, ¿te acuerdas que en el desierto hay muchos mosquitos? Generalmente en esos climas cálidos hay muchos bichos molestando. Y acá te sale la maestría, y como te están diciendo que te mantengas plantado, que no dejes que esa gente que parece como un mosquito ahí zumbando en tu oído te moleste y te mueva de todo esto que tú ya decidiste hacer, ¿verdad? Aquí puede ser también que, pero te está diciendo que trabajes con tu energía, ¿cierto? Que te habla acerca de la energía, lo importante es mantener tu energía en niveles altos y no permitir que esta gente te baje, ¿cierto? Eso es la maestría de no permitir que estas personas te transformen en una persona que no eres, ¿cierto? Porque a veces nos puede pasar, hay momentos en los cuales estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, por pruebas, y la gente se mete en lo que no le importa y tú no estás pasando por un momento el mejor de tu vida en este momento y te sacan de casillas y te conviertes en el monstruo. Te pasa lo que te pasa, te conviertes no sé, de una persona que generalmente es amable, o porque me parece a mí que eres una persona que normalmente estás calmada, tranquila, pero que en un momento dado, por las circunstancias de tensión en las que te encuentras, te puedes llegar a sacar esta gente de casillas y te estás diciendo, no lo permitas, ¿ok? No permitas que te saquen de tu paz, de tu tranquilidad, no permitas que te bajen tu energía, porque me parece que tú no eres una persona que es inestable, pero quizás por el momento, por la etapa de dificultad en la que te encuentras, puede pasar que te saquen de tus casillas, pero te están diciendo, calma, calma, ¿ok? No permitas que eso pase, ¿ok? Tú puedes transformar esa situación, puedes tener esa maestría y puedes controlar, ¿cierto? Controlarte a ti mismo y no permitir que los comentarios de nadie ni las personas ajenas a tu vida te saquen de tu fortaleza interna y sobre todo te cambien tu ánimo, ¿cierto? No permitas que te cambien el ánimo. Ahora aquí te sale una fecha importante como para septiembre, no sé. Tal vez te están diciendo que te prepares porque probablemente para septiembre, tal vez estas circunstancias, uno de dos, también puede ser que puedas llegar a resolver, ¿no? O que tengas que resolver algún tipo de situación y estés pasando por un proceso, y tengas que de alguna manera resolver algún tipo de problema con gente así, ¿cierto? Y te marca una fecha clave aquí en septiembre. Entonces, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado por esa fecha como de septiembre con esas personas. Estar preocupado por lo que esas personas piensan, no dejarte, mantener tu tranquilidad, no le des importancia a eso, nada de eso, ¿sí? Que te mantengas sobre tú, ahí mismo en tu fortaleza. Ahora yo no sé si alguno de ustedes de pronto esté pasando por un divorcio, quizás, no sé, por cuestiones judiciales, algún tipo de problema, cosas así, ¿cierto? Para septiembre, algún tipo de proceso importante judicial, cuestiones de, no sé, no sé qué puede ser algo importante para ti, ¿cierto? Pero te están diciendo que si ya tú tomaste una decisión acerca de algo importante, no permitas que las opiniones de nadie por ahí
te hagan cambiar de tu posición, esa posición que tienes, la mantengas, ¿ok? Que finalmente lo que yo siento es que aunque esas personas al principio se vuelvan un poco cansonas y traten de oponerse, finalmente estas personas van a poder comprender en su momento dado tus razones y ya no van a seguir, digamos, molestando, ¿cierto? Una vez que ya te vean que tú tomaste una decisión y que esa decisión es definitiva y que te vean fuerte en tu posición, esa gente va a dejar de seguir molestándote la vida. Bueno, algo te sale como para septiembre, algo ahí importante y no sé qué será. Bueno, aquí en la parte emocional te sale señales. Te sale, dice que busques patrones que podrían llegar a, ok, aquí te están diciendo, o sea, te están hablando de patrones, fíjate, patrones, y te hablan de todo esto acerca de tener cuidado de lo que otras personas piensan, de dejar que otras personas de pronto te muevan de tu centro, de quitar tu paz interna, ¿cierto? Fíjate, y te sale aquí señales, dice, busca esos patrones, ¿cierto? Que te mostrarán lo que tú necesitas hacer en este momento, ¿sí? Entonces esas señales es eso, cuando esa gente te comience a molestar, cuando esa gente comience a, ¿cierto? Como a hacerte salir de tu centro, ya sabes, ¿no? No te dejes que te roben tu energía, no permitas que te bajen, ¿cierto? Tu vibración energética, no vale la pena. Aquí te sale, y sí, mira, fíjate que es como si tú estuvieras haciendo planes, planeando, moverte, planes de seguir adelante, de moverte, de no sé qué, no sé. Es como algo que tú estás planeando, ¿cierto? Entonces, puede ser que hay gente que no vaya a estar como muy feliz con tus decisiones. También puede ser eso, ¿ok? Entonces, ahí algo como para septiembre te sale. Ahí se sale la carta del pasado, dice la reciente pérdida, o sea, la reciente pérdida que has experimentado todavía te causa un poco de dolor emocional. Continúa, ¿cierto? A sanar, pero ten en cuenta que un nuevo comienzo está cerca. Ahora, pues, sí, para aquellos que ya han terminado pronto una relación con una persona y eso ya no tenga nada que ver con esa persona y esa persona se entere que probablemente tú estás haciendo planes, ¿cierto? De moverte y probablemente de estar comenzando quizás a salir con una nueva persona. Puede ser eso, que de pronto esa expareja tuya, ese exnovio tuyo, de pronto tú comienzas a preocuparte, ay, ¿qué pensará esa persona? ¿Y qué pensará eso? Y que esa persona de pronto te haga algún tipo de comentario acerca de la decisión que tomaste, ¿cierto? A aquellos que de pronto están bajo un proceso de divorcio y no permitir de pronto que, ¿cierto? Que esta persona se meta en tu vida ya, porque esta persona ya no tiene nada que ver pues con tu vida, no tiene por qué estar metiéndose en tus decisiones nuevas. Si ya tú cortaste con esa persona, si esa persona ya va a estar fuera de su vida, si esa persona te falló, si esa persona hizo su vida, esa persona no tiene por qué venir a meterte en tu vida y decirte qué tienes y no qué hacer. Y si tú decidiste divorciarte después de que esa persona te falló o lo que sea, tú ya eres libre, entonces no tienes por qué dejar ni que tu familia se meta ahí, ni que tu expareja se meta ahí. Y si tú decidiste ya también pasar página y comenzar a salir con alguien nuevo, entonces mantente en tu posición y no permitas que los comentarios de otras personas te muevan. Igual ahí me parece que tiene que ver con eso, puede ser de pronto la cuestión de un juicio o alguna cosa, ¿cierto? Quizás para aquellos que de pronto estén pasando por un proceso de divorcio, no permitir que los comentarios de nadie, ni lo que piensa mi abuelito, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi ex, ni la mamá de mi ex, ni nada de eso, ni mi ex, ¿cierto? Si ya tú decidiste hacer tu vida y esa persona y tú ya decidieron divorciarse, no tienes nada que ver con esas personas, no permitir que esas personas estén, ¿cierto? O si tú ya eres divorciado, si ya,
o lo que sea. Aquí te sale la carta del pasado. Puede ser que de alguna manera te sientas un poquito adolorido. También puede ser al revés. Puede ser que de pronto tú estés pasando por un proceso de divorcio y las personas estén hablando un poco de lo que está pasando y que quizás la expareja tuya esté comenzando a salir con alguien y eso te duela un poco, los comentarios espinosos de otros, ¿cierto? Malintencionados, te hagan a un daño. Entonces ten cuidado con eso. Bueno, y eso fue hasta el momento la tirada para mis hermosas almas llamas. Les deseo un muy hermoso día y espero tenerlos de nuevo aquí. Que se suscriban, le den un like, un comentario, lo que sea, una señal de vida. Se les agradece mucho a aquellos que están junto conmigo y que están, ¿cierto? Y se quedaron conmigo hasta este momento. Bye. Los espero de nuevo.